Hola, buenos días. Mi nombre es Francesca Rubertone, soy profesora de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva y el día de hoy les quiero presentar una clase sobre la arquitectura contemporánea. Principalmente, bueno, cuáles fueron sus principales características y algunas de las teorías formuladas en torno a la misma. Para ello me quise remontar en el siglo XIX a la arquitectura de hierro, ya que es una de las arquitecturas que empiezan a distanciarse considerablemente del lenguaje previo y sobre todo de la forma de aproximarse a la arquitectura. Todo esto debido a la introducción del hierro fundido en la construcción, si bien un inicio en obras de tipo infraestructural como puentes, a medida que pasan los años pasa al campo de la arquitectura. Como podemos observar en la imagen, una de las obras más emblemáticas de la época es el Palacio de Cristal de Joseph Pantox, construida en 1851, que era básicamente un invernadero donde podemos observar el uso ampliamente de este material en la totalidad de la construcción, que a su vez influyó en la imagen de la misma de la obra. En el siglo XX es quizás donde esta ruptura es más notoria, debido a que asociado al complejo contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde la reconstrucción posguerra era fundamental en esos años, y con ello la racionalización de la construcción. Entre, la, entre las obras más significativas de esos años está la Casa Dominó de Le Corbusier, propuesta en 1914, que básicamente lo que plantea es un diagrama inaugural de los principios que van a regir la arquitectura a partir de entonces. No obstante, una vez superados esos años, en el siglo XX, todavía en el siglo XX y ahora en la actualidad en el siglo XXI, ya que la arquitectura contemporánea abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, empiezan a generarse una serie de cambios, sobre todo a nivel de crítica, que asociados a su vez también con unos eventos como el movimiento hippie y el mayo francés, que buscaban de algún modo una tendencia a diferenciarse de lo previo. Estos géneros afectó la arquitectura en generando mayor diversidad en cuanto a resultados formales, sin embargo particularizada, a diferencia de la arquitectura moderna que tenía una tendencia a tabula rasa y empezar de cero prácticamente. Ellos sí retomaban los principios de la modernidad, pero lo reinterpretaban asociados a sus búsquedas y teorías eh, formuladas por los arquitectos. En la imagen podemos observar la biblioteca realizada por Ren Koolhaas, donde claramente podemos establecer una analogía con los principios que planteaba Le Corbusier en la Casa Dominó, pero reinterpretada a través del espacio. Estos son algunos arquitectos de muchos que conforman el panorama constructivo contemporáneo internacional. Sin embargo, bueno, me quedé con algunos. Estos son solamente 5 de ellos, donde podemos observar la primera imagen a James Stirling, Henri Koolhaas, la Oficina Sana y Frank Gehry. La Facultad de Ingeniería de Leicester de James Stirling es una de las edificaciones más significativas y de la historia de la arquitectura contemporánea, debido al uso novedoso nuevamente de los materiales, así como pasó en el siglo XIX, en este caso del vidrio, incorporándolo en la cubierta de los talleres de la Facultad de Ingeniería. Este uso, que rompe con el uso tradicional del vidrio, que es únicamente destinado al cerramiento, generó nuevas formas de replantearse la arquitectura a través del uso del material y sus posibilidades a nivel tectónico. En esta obra, a diferencia de la anterior, podemos ver las posibles, todas las variaciones que existen en esta arquitectura de esta época,
En este caso vemos los binoculares el edificio de binoculares de Frank Gehry, que está asociado con lo que algunos arquitectos denominaron una arquitectura ready-made, que básicamente es tomar un objeto ampliamente reconocido y utilizarlo de manera literal desde el punto de vista formal en la arquitectura. Así como vemos esta traslación a nivel de forma, también vemos nuevamente planteamientos que tienen que ver con la crítica. Básicamente esta es la residencia de la oficina Saná, edificio Gifu, que básicamente la pregunta que se hace es cómo debe vivir un usuario contemporáneo. Con esta pregunta que rompe un poco lo que se había desarrollado previamente en cuanto a concepción de las residencias en el pasado, sobre todo en la modernidad, que se estandarizaba todos estos procesos. En este caso se hace una pregunta simple: ¿cómo debe vivir una persona sola? ¿Cómo debe vivir una pareja? ¿Cómo debe vivir una pareja con un hijo? ¿Y cómo debe vivir una pareja con 2 hijos? En base a esto desarrollaron apartamentos diversos y con espacialidades asociadas a los requerimientos de estos usuarios. En la biblioteca de Seattle, de Ren Kulha, que fue el arquitecto que vimos al inicio, vemos nuevamente estos cuestionamientos sobre lo que se ha hecho a nivel previo, en este caso de la biblioteca, y es básicamente preguntarse qué hacer con esto, con los usos y recursos que han aparecido a lo largo de los años, en este caso vinculado al tema de audiovisual y que debe tener su espacio en una biblioteca, que a diferencia del pasado aún no estaba contemplado, porque eso es parte de la evolución de esta área. Entonces, en función a este breve repaso kantiano, nos preguntamos básicamente 2 preguntas fundamentales. ¿Cuál es la particularidad que notan? O sea, les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que notan de esta arquitectura con respecto a las de otras épocas? Bueno, podemos observar primero que es una arquitectura muy diversa, que se particulariza, si bien no deja de lado los principios que rigen la arquitectura, estos principios universales que rigen la arquitectura en cuanto a composición, estructura, o sea, una serie que debe tener un uso. No deja de lado todas estas cosas, pero sí se los cuestiona, y bueno, como pudimos observar sobre todo en los 2 últimos ejemplos, y a nivel de, en este caso, pensando en el uso de la edificación y en pro de las mejoras a nivel de funcionamiento. ¿Por qué es importante el conocimiento de la arquitectura contemporánea y sus postulados? Esta es una de las preguntas recurrente, y de verdad que una de las importancias del conocimiento de estos postulados y sobre todo de las posturas de estos arquitectos y cómo ellos entienden la arquitectura, su conocimiento es fundamental, debido a que esto nos va a permitir generar una crítica de la arquitectura que sin duda va a ir moldeando de algún modo nuestra actividad proyectual. Bueno, muchas gracias por su atención.